Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con el aprendizaje número 2 de la materia de ética del CEBETIS 224. Les saluda su maestra Selma Valenzuela. El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones políticas. Bueno, pues para entrar en este tema vamos a hablar un poco de lo que es la democracia. La democracia es un régimen político. Todo país tiene tres elementos para funcionar. Esos tres elementos es el pueblo, la población, el territorio y el poder. Y dentro del elemento del poder tenemos el régimen político. Cada pueblo, cada país, cada estado selecciona qué régimen político va a gobernar dentro de su territorio y a su población. En este caso, México escoge el régimen político llamado democracia. Entonces, la democracia es un régimen político que etimológicamente significa gobierno o el poder en el pueblo. Ya que viene del griego, que dice demos, que significa pueblo, y kratein, que alude al gobierno. Entonces, en ese sentido, la palabra democracia refiere al gobierno del pueblo. El principio de la democracia es que la autoridad y el poder político recaen sobre el pueblo. Esta soberanía, es decir, este poder máximo otorgado al pueblo, concede a los ciudadanos la capacidad de gobernarse a sí mismos, decidiendo y sometiendo su voluntad a las leyes que ellos mismos han definido. Nosotros, con este régimen político, pues no podemos todos sentarnos en la mesa de gobierno y gobernarnos y ponernos de acuerdo de esa manera. Entonces lo hacemos a través del sufragio, de la participación ciudadana, de las votaciones. Ese es el reflejo de la democracia. Entonces, ¿quién hace esto? Pues los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Son personas que gozan de sus derechos civiles, políticos y sociales. Y para la existencia de una auténtica democracia es crucial que la ciudadanía se ejerza, que contribuyan de manera activa en la construcción de las transformaciones políticas, empezando por sus derechos a elegir gobernantes. ¿Cómo actúa un ciudadano responsable? Pues un ciudadano responsable actúa frente a las responsabilidades que tiene como ciudadano, y en una de ellas es la votación y el cumplimiento de las leyes de manera cabal y oportuna, ¿verdad? Entonces, México escogió, o tenemos nosotros como régimen político, una república representativa, democrática y federal. ¿Por qué representativa? Porque elegimos a quienes nos van a gobernar a través del voto, y es federal porque somos Estados Unidos mexicanos. Sinaloa, Chihuahua, Durango, todos ellos tienen esos mismos elementos, que es población, territorio, y poder. Sin embargo, nos unimos a través de un pacto federal con la con todos esos 32 estados, y así juntos constituimos nuestro país, que es México. Y ese pacto federal pues es una constitución, nuestra constitución, que es nuestra ley máxima en la que se expresa cómo es que funciona nuestro país. Y para esto vamos a hablar de cómo esa república divide el poder. Divide el poder para crear un equilibrio, y ese equilibrio nos viene a gobernar de una manera más equitativa. El poder se divide en tres, en este caso en México, y eso también está establecido en nuestra Constitución. Sería el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a hablar en primer término del poder ejecutivo. El poder ejecutivo está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República, y es elegido por votación cada 6 años sin reelección. Acuérdense que la no reelección es un derecho
por el cual se luchó después de la en la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Cuál es la función del presidente de la República? Pues es guardar y hacer guardar la Constitución, ejecutar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y organizar la administración pública. Si viéramos a nuestro país como una empresa, diríamos que el Ejecutivo o el presidente de la República es el director general de la empresa y nosotros como pueblo somos los dueños. O sea, nosotros lo contratamos a él para que él administre este pueblo, este país. Pero nosotros somos los dueños, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través del voto. Pero el presidente de la República, a su vez, tiene un gabinete que participa junto con él y que lo ayuda a tomar las decisiones en las diferentes áreas de esta nuestra empresa, que es México, ¿no? Para eso tenemos 20 dependencias o secretarías, así como está la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Son 20 en total, que en otra ocasión veremos exactamente cada una de ellas en otra asignatura más adelante. ¿Cuántas entidades de gobierno? Son 299. ¿Qué son las entidades de gobierno? Pues son dependencias centralizadas, descentralizadas o paraestatales de las secretarías. Es decir, una secretaría tiene a su vez otros organismos que le ayudan a cumplir su función. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la Subsecretaría de Educación Media Superior. La subsecretaría es una entidad de gobierno centralizada, ¿no? Entonces, así se constituyen 299. También en otra asignatura serían materia de discusión estas entidades de gobierno. Son 32 estados que se constituyen a través de las gubernaturas de los estados, 2.457 municipios que pertenecen a esos 32 estados y 146 embajadas y consulados alrededor del mundo, donde tenemos representación de nuestro país a través del Poder Ejecutivo. Luego tenemos el Poder Legislativo. Este se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras, una de diputados, que son 500, y otra de senadores, que son 128. A esto se le conoce Congreso General o Congreso de la Unión, que se encuentra su sede en la Ciudad de México. Ellos serían los diputados federales que se encargan de todas las legislaciones que tienen que ver con todo el territorio nacional. Nosotros también aquí en el estado de Sinaloa tenemos diputados, pero esos se llaman diputados locales y ellos tienen que ver con las legislaciones propias del estado de Sinaloa. Se podría decir que su función principal es crear, modificar o derogar leyes. ¿Qué quiere decir derogar leyes? Dejar sin función una ley. O sea, cuando llega una ley nueva y suprime totalmente la ley anterior. Esto sucede o ha sucedido con las constituciones. Por ejemplo, ahorita tenemos vigente la Constitución de 1917. Más de 100 años tenemos una Constitución que es la vigente actualmente. Si creáramos una Constitución nueva, acorde a la historia de nuestro país, acorde a la situación actual, la que estamos viviendo, pues la Constitución nueva vendría a derogar la Constitución de 1917, dejarla sin efecto. Sin embargo, lo que han hecho, no hemos creado una nueva Constitución, lo que hacemos es modificar la que ya tenemos. Tachamos, quitamos, ponemos, pero no hemos creado una ley nueva actual, acorde a nuestras necesidades. Entonces, también crea otras leyes, ¿no? Entonces, esa es la función de los diputados y los senadores. Los senadores vienen también a hacer un poco de contrapeso con el Ejecutivo, ya que ellos ayudan a la toma de ciertas decisiones internacionales con el Poder Ejecutivo, ¿no? Es un contrapeso directo contra el Ejecutivo. Por último, tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial
está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su función principal es impartir justicia y resolver los conflictos que surgen entre los individuos. Juzga. Él dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Resuelve conflictos. Es el único poder por el que no votamos. Acuérdense que nosotros elegimos al presidente de la República y elegimos a los diputados y a los senadores que nos van a representar, pero el Poder Judicial no, porque es el poder, el único también al que se le pide tener como requisito una carrera profesional. Deben de ser licenciados en Derecho con especialidad y tener un currículum intachable en esta profesión, conocer totalmente las leyes de la materia a la que se van a dedicar. Entonces, el presidente de la República presenta una terna de candidatos al Senado de la República y ellos eligen quiénes tienen que ejercer esta función en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, porque su función es muy, muy importante, es discernir las leyes, poder resolver conflictos y por eso pues no puede ser, tiene que tener una profesión y conocer exactamente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el Poder Judicial de la Federación, como decíamos, se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez tiene un Consejo de la Judicatura Federal, tiene tribunales electorales, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. Ya en otra ocasión tendremos la oportunidad de verlos más detalladamente. Sería todo de este aprendizaje. Por favor, tomen notas y apuntes acerca de el tema que acabamos de ver. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Saludos.